pude anotar, por favor. ¿Cuál era? El imperativo, se los voy a anotar ahorita en la pizarra. Ah, ya, muy amable, gracias. Ya, entonces hemos dicho que el verbo tiene tiempo, tiene modo y tiene aspecto. En el tiempo ya sabemos, son tres, presente, pasado y futuro. En el modo son el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Esos son los tres modos. Aunque algunos consideran que el imperativo no es un modo, solo son el indicativo y el subjuntivo. Ya saben, el subjuntivo como el condicional, que es como que me indica si algo puede ser posible o no posible en el pasado, en el presente o en un futuro. O sea, es incierto, generalmente es en el futuro. Y el aspecto puede ser perfecto o imperfecto. Ya hemos dicho que el perfecto es cuando la acción ya concluyó en el pasado y el imperfecto puede que haya sido durante mucho tiempo y haya concluido también en el pasado. Entonces vamos a analizar este verbo, como les decía, cantaba. Para saber los verbos tenemos que saber las tres terminaciones. Entonces, verbo cantar, beber y vivir. Tenemos las tres. Entonces, terminan en ar, en er y en ir. Entonces, eso ya me está separando las raíces. Entonces, aquí ven su forma, esas son su forma. Entonces, aquí tenemos la raíz. Y esto es lo que decía, se llama vocal temática. Entonces, la vocal temática me dice que esta es de la primera. Entonces, son los verbos de la primera, conjugación. Y este morfema va es un morfema que me está indicando tiempo. ¿Qué tiempo? Pasado del indicativo. Pasado. No es necesario que digan o sea, el modo si no se lo saben, o el aspecto es imperfecto, como les he dicho, pero el modo quizás no se lo saben todos si es indicativo o subjuntivo. El imperativo yo creo que sí, pero ya, tiene tiempo, tiene modo y tiene aspecto. ¿Qué aspecto es? Ya lo he dicho. Es imperfecto. Esta acción concluyó también en el pasado, ya hemos dicho indicativo, y es imperfecto. Entonces, este morfema segmentado va, tiene tres significados. Tiene el significado de tiempo, modo y aspecto. Entonces, tiene tres formas de segmentarlo. Entonces, eso es lo que en morfología llamamos una amalgama. ¿Qué es una amalgama? Es un morfema que tiene más de dos significados. Entonces, este va, tiene tres. Tiene tiempo, tiene modo y tiene aspecto. Y lo mismo pasa con los otros morfemas flexivos, que es lo que estamos viendo ahorita, los morfemas flexivos. Ya hemos dicho flexivos de género o IA, niño o niña. Morfema flexivo de número, la S o la ES en caso de niños, la O es segmentada de género y la S de número. Y en flor, ¿qué pasa? Flor, un morfema libre, flor, que puede ir ligado en flores, pero el morfema ligado es el plural es. Entonces, morfema de número S o ES. Ya que nos falta en los morfemas ligados, ya hemos dicho que el va tiene una amalgama, tiene tres significados. Entonces, no solo pasa en el pasado, también pasa en el futuro. Este mismo verbo, ¿cómo indico futuro? Yo canta, Cantaría. puede ser, pero uno más fácil, Cantaré. cantaré, cantaré.
Él Cantará. 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 Entonces, estos otros dos morfemas, re, irá, me están indicando futuro. Entonces, ¿cómo de básico es el castellano, digamos? Como decimos, ¿cómo formamos el plural en español? En el caso de flor, flores, la ausencia del plural es el singular. Entonces, flores es plural. Si yo le quito el morfema de plural, tenemos el singular, así de simple. Niño, niños, le quito la S, me queda el singular. Pero esa O sigue siendo morfema de género masculino, niño. Entonces, eso es en el caso de los sustantivos, adjetivos, todo eso cuando tienen género y número. La ausencia del plural me da el singular. En los verbos, la ausencia de este morfema con amalgamas, el re que me indica futuro o el ra que me indica igual futuro, bueno, ahora ere, y el va que me indica pasado y todo lo demás porque es una amalgama, se lo quito y me deja el presente. Entonces, ¿qué me deja? O sea, si yo digo yo cantaba o él cantaba, porque esto igual es una ambigüedad, porque puede usarse en yo cantaba o él cantaba o ella cantaba, entonces tenemos una ambigüedad. Entonces le quitamos el va y me queda el presente. Él canta. Es lo mismo en el futuro. Él canta, él canta. Le quitamos el futuro y me queda el presente. Entonces, así de simple es el castellano. ¿Cómo sabemos que un verbo está en presente? Le quitamos el morfema de pasado o de futuro y ya. Y en el plural, le quitamos el plural y me queda el singular. Entonces, el re y el ra en este caso igual son amalgamas. Me indican tiempo, futuro, modo indicativo, aspecto, perfecto o imperfecto. El perfecto es cuando la acción ya concluyó y el imperfecto es cuando la acción todavía no ha concluido. Puede que haya concluido o no. Perdón, ¿podrías repetir otra vez cuál es el aspecto perfecto e imperfecto? El perfecto es cuando una acción ya concluyó, generalmente es en el pasado. O sea, es algo que empezó en el pasado y terminó en el pasado. El imperfecto, en cambio, empieza en el pasado, pero puede que continúe en el presente. Pero eso es, yo conozco el contexto. Por ejemplo, si yo les digo, eh, María estaba enferma en la mañana. ¿Ustedes saben si María ya está, digamos, sana ahorita, digamos, en la noche? O sea, estaba enferma en la mañana. Estaba. Ya está curada por la noche, digamos. O sea, no sabemos de qué estaba enferma, pero generalmente las enfermedades se curan así en un día. No, entonces el va es un morfema de imperfecto, que es una acción que generalmente no se ha concluido. Entonces eso me indica el imperfecto. Y en el caso del futuro, es una acción igual que no se ha realizado aún, entonces son considerados como el aspecto imperfecto. Entonces, el aspecto perfecto son las acciones que ya concluyeron. Por ejemplo, él cantó, él bailó, él cenó, él comió, yo canté, yo bailé, etcétera, etcétera. Generalmente tienen tilde y eso es algo igual que tienen que tener mucho cuidado porque una cosa es, él cantó, o sea, el canto, o sea, el sustantivo, el canto. Y otra cosa es, él cantó. Entonces, aquí vemos dos palabras parecidas, pero no iguales, porque me cambia esta tilde, me cambia el significado completamente de las palabras. Entonces, este de acá, ¿qué clase de palabra es?
Clases de palabra, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio. Sustantivo, El es un artículo. Canto es el sustantivo. El es un artículo masculino. Y canto es el sustantivo. Este de acá, él cantó. ¿El qué es? Pronombre tercero. Pronombre personal tercera singular. Masculino. Pronombre. Canto, cantó, perdón. Verbo. Verbo en pasado. Entonces, esa tilde en ambas palabras me cambió el significado y la forma en que yo lo voy a segmentar también. Entonces, ambas, aquí es la coincidencia, miren, que canto es el sustantivo. Entonces, yo puedo dividir y decir, ah, es el canto, entonces es masculino. Entonces, le pongo el canto, este es masculino o morfema, porque canta es el femenino, o sea, no. ¿Por qué? Porque canta es un verbo. No podemos segmentar de forma del sustantivo como la forma del verbo. Entonces, él canta sigue siendo verbo. Entonces, tenemos la raíz, en este caso, la raíz y la raíz, obviamente. Pero en este caso ya hemos dicho que hay morfemas libres y morfemas ligados. En este caso tenemos su alomorfo, cant, donde empezó la raíz, y el canto, que es libre. O sea, esa O no me la pueden segmentar como masculino porque canta tiene otro significado. Entonces, esta A me está diciendo nomás es el presente del singular, la tercera singular. Entonces, porque es él o ella canta y nadie más canta. Yo no puedo decir yo canta o tú canta, no. Entonces puede ser solo él o puede ser ella. Entonces, eso me está indicando esta A. No es femenino. Puede ser femenino, pero la información de femenino va a ir en ella, canta, ella. Entonces, ahí segmentamos diferente. Entonces, morfema libre, y aquí van las raíces, sus alomorfos, o sea, el cambio de la forma. A veces canto, a veces canto. Y esta O, claro, me tiene la forma de pasado. Entonces, acción ya concluyó. Perfecto. Canta, presente. La ausencia del futuro o del pasado me da presente. Eso es lo que me da presente. Si no hay va, no hay iré, no hay irá, es presente. Entonces, cuidado, aquí son clases de palabras distintas, él y él, y en este caso canto y cantó vienen de la misma familia, uno es verbo y otro es sustantivo, pero se segmentan diferentes. Entonces, en este caso son alomorfos, canto, cantó, canta, la misma raíz, pero él y él, palabras diferentes. Y claro, esto él y este él son morfemas libres, tienen significado por sí solos. Esos son los morfemas flexivos. Re, ra, va, y OASES. Y todos los demás sufijos, prefijos y etcétera que haya son morfemas derivativos. Entonces, los morfemas derivativos son prefijos y sufijos que sirven para formar nuevas palabras. Ya se los expliqué. Entonces, a veces un cambio, una derivación homogénea, como de sol a solcito o solazo, es una derivación homogénea. O sea, la clase de palabras se mantuvo. Sustantivo, sustantivo. Pero pueden formar igual clases de palabra heterogénea. Entonces, este eado es la forma para crear adjetivos. Entonces, podemos hacerlo, comprobarlo mediante el uso con otra combinación. Entonces, este eado para crear un adjetivo, a ver, pónganlo con cualquier otra palabra.
Palabras que terminen en eado, que sean adjetivos. Mareado, despeinado, salpicado, oxidado, digamos, o sea, son alomorfos del eado que terminen en ado. Entonces son alomorfos las formas del eado o a veces ado, que me forman adjetivo. Entonces, estamos comprobando. Entonces, mediante la comprobación, vemos que digamos, se sigue la regla. Entonces, esta es una derivación heterogénea. Aquí es sustantivo, sustantivo, y aquí me lo cambió a adjetivo. Entonces, para eso sirven los morfemas derivativos. Asqueado, mareado, sí, lo habían dicho bien. Ya. Entonces, todos esos sufijos, prefijos que hayan en una segmentación de morfema son morfemas derivativos. Entonces, todos los que no sean esos que ya dije en la lista, o a, s, es, o va, o re, o ra, o uno que otro tal vez que no lo haya mencionado, todos los demás son derivativos, porque me cambian las clases de palabras, no me dan una información gramatical, porque si yo segmento niña, o sea, la raíz, le pongo O, me dice que es varón, que es masculino. Si le pongo A, niña, es femenino. Entonces, no hay otra información. Los dos siguen siendo infantes. Es lo mismo, tienen el mismo significado. Pero si yo le pongo niñero, bueno, en el O me va a tener masculino, digamos, y la A femenino. Pero ese ero o era me da la información de que es alguien que cuida a los niños. Ya no está ese significado de infante que tenían ambos niños, niñas, niños, niñas. Ya, entonces, aquí arriba, ¿cuántos morfemas hay y de qué tipo? ¿Flexivo o derivativo? Solo eso, flexivo o derivativo. Tenemos la raíz, ya hemos dicho nin, esa es la raíz. Ahora lo que nos queda, ¿qué son? Morfema flexivo. Sí. ¿Uno o dos? Dos. Dos. Uno me indica género y otro me indica número. Raíz o lexema, cualquier nombre que quieran ponerle. Morfema flexivo de género masculino. Morfema flexivo de número plural. Porque ya dijimos, o sea, el número plural, la ausencia del plural es el singular. Vas. Ya. Florero. La raíz, Flor. flor o morfema libre también. Ahora, ¿cómo segmentamos ese ero? Ustedes dicen que es o es ero. 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 Porque hay florera. No. Sí. Sí. Eso igual es algo que tienen que tener mucho cuidado. El hecho, digamos, de florista o florera, como quieran llamarlo, me cambia el significado porque este ero puede tener el significado de, claro, de algo, esta es la coincidencia. Ero, este ero es la coincidencia con el ero de las ocupaciones, ¿no? Dijimos que ese ero tiene el significado de para hacer ocupaciones como carnicero. Bien, pero este ero también sirve como significado de cosas en las que se le, digamos, inserta algo, o sea, que van adentro, o sea, un recipiente, digamos, generalmente. Entonces hay que comprobarlo con otras palabras. Agujero. ¿Qué más? Basurero. Caldero. Basurero. Monedero. Entonces ahí te están diciendo que le estás insertando, que estás ocupando, digamos, moneda, flores. Entonces ese sufijo ero me está diciendo este otro significado. Entonces eso es lo que
¿Qué clase de morfema hace eso? ¿Que me da un nuevo significado? Aquí dan flexivos, ambos, los dos, flexivos. Y ahora aquí en este ero, ¿qué clase de morfema es? Morfema derivado. Derivativo, sí. Entonces, este ero lo único que me está diciendo es, ha cambiado la clase de palabra, puede que haya cambiado, sí, puede que no haya cambiado, y lo que me ha atribuido es un nuevo significado, no es información gramatical como esto. Me ha añadido un nuevo significado, entonces, este ero me dice como que se vuelve en recipiente de lo que contiene. Entonces, no podemos segmentar el O como masculino porque no hay A como femenino con el mismo significado. O sea, que haya una florera, a menos que algunos lo utilicen, y ese sería el caso de la pragmática, que es donde cada lugar usa, digamos, las palabras, digamos, como quieren y le añaden, digamos, pero en las reglas de la RAE, que no tenga el mismo significado, si yo pongo una O y una A y me considera, o sea, esta información gramatical se mantiene, se puede segmentar como morfema flexivo de género. Pero si no tiene ese significado, es un morfema derivativo, ero. Entonces, en este caso es así. ¿Qué clase de derivación es? ¿Heterogénea u homogénea? Era flor, la flor, ahora es el florero. Heterogénea, ¿Por qué heterogénea? porque tiene un significado diferente. Claro, pero la derivación homogénea o heterogénea me cambian, o sea, la heterogénea me cambia la clase de palabra y la homogénea me mantiene en la clase de palabra. No estamos hablando del significado, o sea, lo que dice que es significado me dice que es morfema derivativo. Pero, ¿qué clase de morfema derivativo? Tenemos dos. Tenemos la homogénea y la heterogénea. O sea, sí o sí va a ser un morfema derivativo, porque los morfemas flexivos no podemos decir, ah, es homogéneo o heterogéneo, no, es en el derivativo, o es uno o es otro. Entonces, flor era la flor, un sustantivo. El florero, ¿qué clase de palabra es? Es otro sustantivo. Entonces, ¿es homogénea o es heterogénea? Homogéneas. Homogénea, me mantuvo la clase de palabra, era un sustantivo y sigue siendo un sustantivo. Y si yo dijera florcita, Homogénea igual porque no cambia. no cambia. Solo me está dando información del significado. O sea, sigue siendo morfema derivativo, florcita, pero ¿qué clase de derivación? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué clase de derivación? ¿Homogénea o heterogénea? O sea, si cambia la clase de palabra, entonces las clases de palabras tienen que aprendérsela. Son el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, los pronombres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la conjunción, la preposición, esas son las clases de palabra. Entonces, si yo digo, digamos, aflorar, digamos, ¿qué clase de palabra es aflorar, digamos? Heterogénea. Sí, sería una derivación heterogénea porque me cambió la clase de palabra, pero ¿qué clase de palabra sería aflorar? ¿Qué clase de palabra de las que dije? Sustantivo, adjetivo, ¿sí? Pero Verbo, porque termina en ar. Entonces hay una derivación heterogénea. Era flor y aflorar le añadimos un prefijo a y ar como la primera conjugación. Y así se hace con los préstamos igual. Spoiler, spoilear. Ship, shipear. Así se forman los préstamos al pasar, digamos, al castellano.
Entonces, ahí se vemos las derivaciones. Entonces, hemos dicho que esta es una derivación homogénea. Se mantuvo la clase de palabra, era sustantivo y sigue siendo un sustantivo. Ya. Cantarían. ¿Qué clase de palabra es? Verbo. Un verbo. Ya. ¿Hasta dónde la raíz? Cantar. La raíz ya hemos dicho que es hasta aquí. La A es vocal temática. Y lo que me indica esterían, ya me indica, vamos a ver, me indica tiempo, modo y aspecto. Hay que comprobarlo. ¿En qué tiempo está? Es lo principal. Presente, pasado, futuro. Futuro condicional o algo así. Ajá. Entonces, futuro. Entonces, ya vimos que tiene el tiempo, tiene el modo, puede que tenga aspectos, así concluyó o no concluyó. Entonces, aquí tenemos la vocal temática y me dice estarían también, aparte de la información esa que me da, me indica el sujeto. O sea, en español, a menos que haya ambigüedad como cantaba, ¿quién cantaba? ¿Yo o él? No sabemos. A menos que esté en una oración, digamos, del sujeto, yo no sé quién cantaba. O sea, puede ser yo, puede ser él, puede ser ella. Cantaba. Entonces ahí hay ambigüedad, cuando no sabemos de quién se habla. En este caso, cantarían, ¿de quién se habla? ¿Quién es el sujeto aquí? ¿Quiénes son los posibles sujetos en realidad? Ellos, ellas, Ellos, tercera, ellas, tercera plural. Y ustedes también. también, ambigüedad. Ustedes cantarían, sería la segunda del plural. Ambigüedad. Entonces, ese serían me está indicando también persona. Eso igual me indica el verbo, digamos, me indica persona, no me indica número como tal, sino persona. Me dice persona, o sea, el pronombre. Yo, tú, él, ella. Entonces, ¿qué persona? La primera del singular, la segunda del así, y así. Entonces, vocal temática, raíz. Rían. Entonces, ¿qué clase de morfema? Esta es la raíz, es rían. ¿Qué clase de morfema es? ¿Qué información me está dando? Flexible. Flexivo, me está dando información gramatical. Entonces, todo lo que tenga que ver relativo a los verbos es flexivo, no es derivativo en los verbos. Entonces, es morfema flexivo. Ya. Felizmente. ¿Cómo podemos separar, segmentar esta palabra? Fel o feliz sería raíz o no. Sí, sí, feliz. Feliz es una, eso es lo que vamos a ver más adelante, las palabras compuestas. Y hay dos clases, digamos, o varias clases de palabras compuestas. Una es que es formada por un sustantivo, digamos, o un adjetivo, puede ser cualquiera, o un verbo, a veces igual verbos igual, eh, o pronombres igual, en algunos casos son más pocos, pero y le añadimos el sufijo, en este caso mente, o cualquier sufijo, digamos, en el que podamos combinar. Entonces se vuelven las palabras compuestas, cualquier clase de palabra más un sufijo. Entonces feliz es un morfema libre y ahí podemos formar otras palabras, digamos felicidades, y ahí estamos hablando de alomorfos, a veces con Z, a veces con C. Entonces es de la misma raíz, de la misma familia, y después tenemos mente como sufijo. Y hay que comprobar, felizmente, ¿qué clase de palabra era? Un adverbio. Un adverbio. Los adverbios generalmente se forman con este sufijo, mente. Entonces añadimos a un adjetivo y le añadimos mente y generalmente es el femenino. Entonces, excepto con las excepciones. Triste, tristemente. Ahí el triste no sabemos quién era, o sea, ¿es él o es ella? No sabemos. Tristes, obviamente sabemos que es el plural. Ellos, ellas, ustedes están tristes, digamos. Plural.
pero en triste es igual ambiguo el hecho de no sabemos si es femenino o masculino. Entonces hay que comprobarlo con otros adjetivos. Bonito, bonita. Bello, bella. Entonces, bellamente. Aunque no es tan común, bonitamente. Bueno y buena igual son excepciones, digamos, buenamente. Y bueno, hay como le digo excepciones, pero generalmente es la regla de formando del femenino. Entonces, dulce es otra excepción, dulcemente. Entonces tenemos un adjetivo más el sufijo mente. Entonces, son un sufijo y un morfema libre. Pero, ¿qué clases de morfemas son? ¿Son morfemas flexivos o son morfemas derivativos? En este caso tenemos la raíz, como dijimos, más la unión de un sufijo. ¿Y los sufijos, qué clase de morfemas son? Derivativo. Derivativos. Todo lo que no sea flexivo es derivativo. Y como les dije, hay otras clases de palabras que unimos dos raíces y me hacen otra palabra. Entonces, para aguas, parar aguas. El verbo más un sustantivo, parar aguas. Para aguas, se crearon que era la preposición, o sea, por para, ¿no? Una preposición para aguas, para las aguas, digamos. Entonces hay que ver si era el verbo parar o era la preposición para más el sustantivo aguas. Entonces es una palabra compuesta. Tenemos dos clases de palabras y estamos formando una nueva. Tenemos verbo, parar, y aguas sustantivo. Y ahí tendríamos dos raíces, eso es diferente, dos raíces. En este caso tenemos una raíz y un sufijo. Y el sufijo, derivativo. Librito. A veces libro, como morfema libre, y a veces libro. Y otra vez, cuidado, no me pueden segmentar libro como masculino y decir, ah, libra es la femenino. No. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo significado. Ya les dije que el morfema flexivo tiene que comprobar que tenga el mismo significado. Niño, niña, ambos son infantes. Libro y libra, ¿es lo mismo? No. Entonces, pueden ser ambos sustantivos, obviamente, pueden ser. Pero me cambia el significado está hoy está, entonces no estamos hablando de morfema flexivo. Si me cambia el significado, ya no es lo mismo. Entonces el libro, digamos, algo, ya. Y libra puede ser la moneda o puede ser el que se lleva el signo del zodiaco. Entonces ahí tenemos dos libras, pero son significados diferentes y depende cómo los segmentemos. Entonces a veces libro, a veces lib, y el it es diminutivo. Y la O no es masculino, entonces es hito. A veces hito, a veces ita, pero no hay femenino, no hay masculino. A menos que sea niñita, ahí sí la A es de femenino. Niñito, la O sí es de masculino. En ese caso sí, por eso a veces hito, a veces it. Alomorfos. Y ya creo que ahorita se va a cortar y ya mañana seguimos con esto y lo vamos a ir repasando, se los voy a pasar. Cualquier otra duda, mañana la responderé. Entonces, derivativo, por favor.